que sucedió que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante ver la humildad de los apóstoles. En particular, que viene y le dice al Señor: Señor, yo quiero aprender a orar. ¿Cuántos aquí quieren aprender a orar? Nosotros tenemos a través del Ministerio de Enseñanza clases sobre la oración, hay un seminario sobre la oración, y cuando tomamos tiempos como estos, pues yo acostumbro retomar algunos principios, reenfocar sobre algunos aspectos, y qué importante es, hermanos, el poder orar, entender que la Biblia dice que es necesario orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Yo recuerdo una ocasión cuando estando ya involucrado en el ministerio hace muchos años, antes de la historia que se desarrolló ya en este edificio, yo ya estaba involucrado en el ministerio y un hermano mío, mi hermano mayor que ya murió, viene a mí y me dice: mira, hermano, fíjate que hay una posibilidad de hacer un negocio grande y yo no me hallo en valor, me dijo, de ir a presentar la propuesta porque no tengo la libertad de palabras que tú tenés. Entonces yo quiero plantearte el negocio para que, si querés, yo te digo qué es lo que vas a decir y tú lo decís. ¿Cuántos saben que es importante aprender a hablar? Y delante de Dios, delante del rey, es importante también, hermano. Acuérdese usted cómo Esther se preparó para ir a hablar delante del rey. A veces los hermanos evangélicos hablan y hablan y hablan solo por hablar, hermano. Usted tiene que prepararse para ir delante del rey. Pues mi hermano me dice: mira, me dice, hay dos cosas, me dice, que yo quisiera que fueran parte de tu responsabilidad. Uno, me dice, que tú te presentes delante de ellos, que tú puedas ser la imagen del proyecto y que tú seas el vocero, el que hable, el que exponga las ideas. Porque yo, me dijo mi hermano, no tengo imagen ni palabras, me dijo. ¿Cuántos saben que es importante la imagen? A Dios le importa la imagen que usted tiene. Dice la palabra que somos cartas leídas y Dios aún quiere glorificar nuestro cuerpo porque a Dios le importa la imagen. No está muy convencido de ese punto, ¿verdad? Lo voy a tratar de convencer. Dios les dio vestiduras especiales a los sacerdotes porque Dios no estaba satisfecho con que se vistieran con cualquier cosa. Les dio vestiduras para honor y hermosura, para la gloria de su nombre. Y entonces resulta que hicimos el acuerdo con mi hermano y fui delante de esta gente, que por cierto eran mexicanos. Les planteé el proyecto, él me aconsejó, más bien él puso las palabras en mi boca. Y es como lo que sucedió con Moisés cuando Dios lo llama para que vaya a libertar a Faraón. ¿Y qué le dice a Moisés? Señor, le dice: yo no sé hablar. Y entonces el Señor se enoja con él y le dice: bueno, no está Aarón, pues, que vaya contigo. Y él va a hablar en lugar tuyo. Vea que Dios reconoce que es importante saber hablar. Así que podemos conectar esta idea con lo que está aquí en Lucas 11. Señor, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a los discípulos. Usted no encuentra en la Biblia que un día Juan haya montado una escuela bíblica y les haya enseñado a los discípulos clases sobre la oración. Intercesión nivel 1, intercesión nivel 2, oración en lengua, rogativas, peticiones. Usted no encuentra eso en la Biblia, pero encuentra que los discípulos o este discípulo le dijo a Jesús: enséñanos a orar. Y vemos que Jesús no le dijo: no importa cómo ustedes oren, lo que importa es el corazón. No, sino que Jesús se dispuso a enseñarles a orar. Y entonces viene la oración del Padre Nuestro, que en realidad no fue una oración dada con el propósito de que se repitiera, sino que con el propósito de establecer principios. Y uno de los principios que yo veo en la palabra, a través de Lucas 11, a través de la oración llamada el Padre Nuestro, es que Jesús les enseñó a pedirle a Dios de una manera específica. Nosotros a veces cometemos algunos errores. Padre, declaramos que el pan no nos falta. Quiero que vaya ajustando algunos elementos en su oración. Sino que Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús no les enseñó a orar diciendo: y Padre, declaramos que somos librados del mal. Sino que Él le enseñó: Padre, líbranos del mal. Entonces puede ser que si ya generé un conflicto en su mente, usted entienda en este punto, porque usted podría estar reaccionando y decir: y entonces no hay que hacer eso, pastor.
Es que el punto es que la oración es hablar con Dios. Y a Dios le venimos a pedir que se manifieste de una manera específica. Pero luego usted, de una manera personal, no como parte de la oración, usted hace confesiones. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero delante de Dios usted va y le pide. Así que es importante entender, hermanos, que la oración es una relación personal con Dios de dependencia. Diga conmigo dependencia. No me esperó, fíjese. Diga conmigo dependencia. Dependencia. Todos díganlo conmigo. Dependencia. Eso significa que yo reconozco que necesito la intervención de Dios. Entonces es válido confesar. Es correcto la confesión. Es correcto el usar la autoridad. Pero en este tiempo de oración, hermanos, se supone que todos estamos con el entendimiento que venimos delante del Padre a pedirle. Y eso es lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. No enseñó confesión, no enseñó a resistir al diablo, no enseñó sobre autoridad para hablarle a la montaña. No, ¿qué enseñó Jesús en el Padre Nuestro? Dependencia. ¿Y cómo se muestra la dependencia? Pidiendo. Entonces pongamos esto esta noche en nuestro corazón. El tiempo de oración juntos es un tiempo de peticiones que pueden ser unos por otros en términos generales, o podría ser que hagamos círculos o hagamos pareja y se haga de una manera individual, pero es petición. Entonces lo correcto no sería, y Padre, venimos declarando que todos los matrimonios se componen. No, primero, usted no tiene la fe para que todos los matrimonios se compongan. Segundo, si el hombre no se quiere componer, Dios no lo va a componer. Lo que va a hacer Dios es juzgarlo. ¿Hay alguien aquí esta noche? Entonces usted no puede venir con proclamaciones y declaraciones delante de Dios. Entienda esto porque es sumamente importante. Son parte de los asuntos que hay que ajustar para entender lo que es orar, lo que es confesar la palabra, lo que es el ejercicio de nuestra autoridad. Y si usted examina el Padre Nuestro, Jesús enseñó a pedir de una manera específica. Verso 3, después de haber alabado a Dios, de haber exaltado su nombre, de haber sometido su voluntad a la del Padre, dice en el verso 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que también podría haber sido traducido de una manera diferente, cambiando el orden de los elementos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan que corresponde a este día. Es una petición, no es una confesión. Luego dice, y perdónanos nuestros pecados. Es una petición bien específica. Y luego la conecta con un compromiso. Dios nos amarra aquí a poder pedir perdón sobre la base de que también nosotros perdonamos. Y luego el final del verso 4 dice, no nos metas en tentación. Otro versículo otro evangelio tiene una traducción más aceptable y dice, no nos dejes caer. Vea, la petición es bien específica, pero no hay lugar ahí para confesamos. Y Padre, venimos declarando. No, esas declaraciones usted las hace a título personal. Usted proclama de una manera personal en su vida, pero en lo que es la oración, en lo que es su comunión con Dios, es como cuando el rey llamó a Nehemías. Y entonces le dice, ¿qué cosa pides? Entonces el rey lo que está esperando es escuchar la petición de Nehemías. Entonces nuestro Padre dice la palabra que ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que ¿qué? Que lo pidamos. Entonces la oración básicamente se enfoca en pedir. Aunque nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que oramos cuando adoramos. Oramos cuando hacemos nuestras acciones de gracia. Oramos cuando exaltamos a Dios. Pero en este punto de entender la intercesión, el clamor, semana de oración, unirnos para orar, básicamente el enfoque es pedirle a Dios. Y Jesús enseña a pedir de una manera específica. Jesús enseña no a hacer confesiones ni declaraciones porque para eso no necesitamos contárselo a Dios. Mucha gente hace declaraciones delante de Dios y entonces es como que no necesitan a Dios. Pero la petición es una señal de humildad. La petición es una muestra de dependencia. Entonces cuando usted viene delante de Dios y le dice, Padre,
yo te ruego que tú proveas lo que necesita mi familia, mis hijos. Sé tú bendiciendo la obra de mis manos. Sé tú guardando la vida de mis hijos. Usted está expresando con su oración que usted depende de Dios. Pero cuando usted viene delante de Dios diciendo, Padre, yo proclamo ahora tu protección y proclamo que nada me falta, es como que se esté saltando el poder pedirle. Y Jesús nos enseña que pidamos cualquier cosa al Padre. Entonces tenemos que entender que hay lugar para la petición, luego hay lugar para la confesión, pero luego también hay otro lugar para resistir al enemigo y hay lugar para usar nuestra autoridad para ordenarle a la montaña que se mueva. Entonces esos aspectos son importantes entenderlos y yo quisiera que todos los miembros del Centro Cristiano de Fe estuvieran bien entrenados. Porque la palabra de Dios dice que la palabra es útil para redarguir e instruir, corregir, a fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado, apto para toda buena obra. Y en ese sentido yo quiero tratar de enfocarle para que a medida que vayamos avanzando en nuestros tiempos de oración, usted vaya fortaleciendo el entendimiento y usted pueda hablar, usted pueda orar con seguridad, usted pueda orar con convicción, con fe, sabiendo que aquí prácticamente se trata de pedir en lo que es este aspecto de reunirnos para orar. Mire qué importante orar por las autoridades, hermano. Orar que Dios los use como instrumentos para castigar a los malos, para defender a los buenos. Es lo que dice Romanos capítulo 3. Mire qué importante el que usted como parte de la congregación ore por el grupo de alabanza. Porque si usted ora por el grupo de alabanza, por el respaldo, la guianza de Dios, la unción de Dios sobre su vida, ellos van a poder ministrar luego a la iglesia. Y qué importante que el grupo de alabanza ore por la congregación. Porque mire, hermano, aquí podemos tener ambientes preciosos cada vez que nos reunimos. Pero si todos andamos en la carne, hermano, y nadie ora por nadie, y desenfocados del reino, y cada quien solo pensando en lo metálico, en los billetes, en las deudas. No, hermano, así no es el asunto. No funciona de esa manera. Pero qué bendición cuando podemos llegar a una iglesia. Yo he estado en muchas experiencias en diferentes lugares y aquí hemos tenido tiempos preciosos donde hay un ambiente, hermano, que uno quisiera continuar. ¿A cuánto les ha pasado eso aquí en la iglesia? Pero eso no es algo que sucede por casualidad, sino que es algo que se produce. Hay un ambiente espiritual que se genera a través de la oración, a través del temor de Dios, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces ahí es bien importante que oremos por las autoridades, que ore por el grupo de alabanza, que el grupo de alabanza ore por la iglesia, que oremos todos unos por otros, que oremos de una manera personal por nuestras necesidades. Jesús enseña a orar por el pan, enseña a orar por el perdón, enseña a orar por ser libertados de las trampas del enemigo, de no caer, ser liberados de las tentaciones y ser librados del mal. Pero a través de la escritura que encontramos en Juan capítulo 17, nos damos cuenta que Jesús resume su intercesión, hermano. Y esto es algo sumamente importante que muchos creyentes y aún muchos pastores todavía no han encontrado los límites de la oración. Jesús limita su oración según Juan capítulo 17. Y dice en el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Por quiénes oró Jesús? Por sus discípulos. Yo no puedo orar en términos generales, primero porque no tengo la fe suficiente, segundo porque no tengo el conocimiento para poder saber qué va a suceder, orar por todos los creyentes del Salvador. Pero sí puedo orar por las familias que conforman la iglesia. Y mientras oro por ustedes, si conozco detalles específicos de necesidad, voy a ser bien claro en clamar que Dios manifieste su poder a favor suyo. Amén. Pero es algo que se hace con entendimiento y bajo un enfoque bien limitado.
Así que es muy importante esta noche compartirle a fin de que vayamos avanzando esta semana en orar de una manera específica, en orar por personas específicas y no mezclar las cosas como podemos observarlo en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 4. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 18, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí Jesús no está hablando de orar. Aquí Jesús está hablando de la misión que Él realizó según Hechos 10:38. Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Así que Jesús a veces ni imponía las manos, a veces sí. Solo declaraba la palabra, a veces hacía la confesión, hacía la declaración, hacía una declaración con autoridad, como por ejemplo, sé libre. No estaba orando. Ahí es donde tenemos que entender, hermano, cuando oramos, venimos en una actitud de dependencia a pedirle a Dios que se manifieste. Quiero que nos establezcamos ahí, pero bien clarito esta noche. Cuando oramos, usted no viene delante de Dios a decirle: Padre, venimos proclamando y declaramos que nada nos falta. No, Padre, venimos a pedirte que te manifiestes como el Dios que eres más que suficiente. Porque de ti, Señor, procede toda buena dádiva. Y venimos a pedirte. Entonces, hay que enfocarnos en que en la oración es una petición. Ahora, cuando ya ministramos a la gente es otra cosa. Porque una cosa totalmente diferente es orar por una persona endemoniada y ordenar al demonio que se vaya, hablar libertad a su espíritu, hablar paz a su mente. Eso ya no es oración. Eso ya es el ejercicio de la autoridad. Pero muchas personas oran de esa manera. Y Padre, ahora venimos reprendiendo todo demonio. ¿Y para qué le dice a Dios? Usted me ha escuchado a mí decir esto muchas veces. ¿Pero por qué lo repito? Porque todavía no hemos llegado al nivel donde yo me dé cuenta que como iglesia hemos entendido las cosas. Entonces tengo que volverlas a repetir. Una cosa es que usted ministre a una persona y usted diga: en el nombre de Jesús sea sana, hablo de esa enfermedad que desaparezca. Pero otra cosa es que usted ore y que usted le pida a Dios: Padre, clamamos por tu respaldo, tu unción, obra milagros mientras hablamos en tu nombre, mientras predicamos tu palabra, cuando imponemos manos sobre otros, respáldanos. Después de que usted ya ha orado, usted solamente va a hablar la palabra y hablar con autoridad. No viene y Padre, ahora venimos reprendiendo todo demonio. No, no le cuente a Dios que viene a reprender un demonio. No le cuente a Dios que le ordena una enfermedad que se vaya. Simplemente ordénele al demonio que se vaya y reprenda la enfermedad. Amén. Jesús enseñó que Él había venido para libertar a los cautivos. Entonces, si fuera el caso que quisiéramos orar, por ejemplo, por jóvenes, por miembros de la iglesia que están atados, entonces tendríamos que pedir: Padre, te rogamos que tú te reveles a su vida, abra su entendimiento, te pedimos que tú uses las personas, uses las circunstancias y por tu Espíritu Santo te reveles en su corazón. Le pedimos que se manifieste en la vida de la persona. Pero cuando tenemos a la persona enfrente, no le pedimos a Dios ni proclamamos: Padre, venimos proclamando la libertad. No, cuando tenemos a la persona enfrente, usamos nuestra autoridad. Y entonces ejercemos esa autoridad con la palabra diciendo: en el nombre de Jesús, sea libre de toda confusión. En el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual es quitada ahora. Se rompe toda atadura. Ahí no es orar, ahí es ministrar. Entonces Jesús enseñó la diferencia. Cuando le dijeron: enséñanos a orar, Él les enseñó a pedir. Amén. Pero por el otro lado, Jesús anduvo ministrando a la gente. Hablaba la palabra. Entonces es muy importante, hermanos, que nos enfoquemos de una manera específica. El día de ayer yo les decía a los hermanos que vinieron a la reunión: tenemos que cuidarnos siempre, ¿verdad?, de cierto tipo de frases que Dios no va a responder. Por ejemplo, no es correcto que oremos así: Padre, te pedimos que las mujeres de la iglesia busquen tu presencia. ¿Y cómo le vamos a pedir a Dios que ustedes busquen su presencia? Yo le puedo decir a ustedes, hermanas, hay que buscar la presencia de Dios. Pero si yo oro: Padre, yo te pido que las mujeres de la iglesia te busquen. ¿Y Dios por qué me va a responder si eso es algo que ustedes tienen que hacer? Amén, iglesia.
Entonces yo no le puedo estar pidiendo a Dios ni aunque haga vigilia yo solito, hermano. Y que la hermana Ceci te busque, y que mi esposa te busque, y que Nuria te busque, y que la hermana Miriam, y oro por todas y por nombre, y que te busquen, Señor. No va a suceder porque esa es su responsabilidad. Entonces las peticiones que se hacen delante de Dios son bien específicas, hermano. Tampoco podemos decirle frases como esta. Yo quiero que usted aprenda esto y que se lo transmita a los demás. Padre, te pedimos que seamos obedientes. Ve que sin pena. O sea que si Dios no lo hace obediente, usted se exime de la responsabilidad. No le podemos pedir a Dios, hermano, que seamos obedientes. Solo hágase obediente. Así dice la palabra, que Jesús se hizo obediente, ¿verdad? No dice que oró para hacerse obediente. Así que no andemos, Señor, que seamos obedientes. Tampoco le podemos andar pidiendo, esto lo he oído varias veces en la iglesia, Señor, que las mujeres sean sujetas a sus maridos, si las mujeres no quieren. Y Dios no las va a obligar, así de claro, hermano. Porque Dios manda a la mujer a respetar al marido y a sujetarse. Si no lo hace, Dios va a tratar con ellas. Pero Dios no las va a cambiar ni aunque hagamos 7 días de ayuno y oración, hermanos. Gracias, hermano. Me siento apoyado. Entonces hay que entender eso. Ni tampoco podemos orar, Señor, que los hombres de la iglesia sean llenos de tu palabra. Si son haraganes y ni leen la Biblia. ¿Y cómo van a estar llenos de la palabra? Dios no los va a llenar mientras duermen. Mientras usted no toma la decisión, el devocional, no toma la actitud de necesitar la palabra y buscarla, usted no va a conocer la palabra. Ni aunque yo lo deje pelón de imponerle las manos, llénalo de tu palabra, llena. No va a suceder, hermano. ¿Estamos claros esta noche, iglesia? La oración es pedirle a Dios de una manera específica, por gente específica, cosas que Dios va a hacer. Así que por favor, y es otro aspecto que voy a mencionar, no le pida a Dios cosas que Él no va a hacer. Ni venga delante de Dios declarando. No, usted declare delante de las circunstancias, pero delante de Dios venga pidiendo, porque es el acto de dependencia. Parece bien espiritual venir declarando delante de Dios. Padre, venimos declarando que nuestros hijos te aman y que se vuelven a ti. No, es pedirle, Padre, tú eres el que por tu espíritu puede volver el corazón de los hijos hacia los padres. Tú eres el que vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, así que manifiéstate. La oración es pedirle a Dios, no es declarar, porque si el asunto es declarar delante de Dios, no necesitamos su intervención. Suena espiritual, suena bíblico, pero usted no encuentra oraciones donde se declare delante de Dios, sino que las declaraciones son como el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero no es delante de Dios, sino que es una confesión personal del corazón. Es como cuando en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es un asunto personal. Entonces, es un asunto de reflexionar y entender que delante de Dios vamos en dependencia para pedirle. Así que absténgase de oraciones como esta. Padre, te pedimos que los miembros de la iglesia puedan buscar tu rostro. No sé si de poder pueden, lo que pasa es que no lo buscan. Y absténgase, ¿verdad? Que tengamos un corazón dispuesto. Que tengamos un corazón dispuesto. Si usted no quiere disponerse, Dios no lo va a disponer. Y de esa manera podemos entender que nuestras oraciones tienen que estar hechas con entendimiento. Para Dios es importante, hermano, saber expresarnos. Aunque Él, como dice en Romanos 8, Él ya sabe que no sabemos pedir como conviene. Pero eso no es pretexto para no aprender a orar. Amén. He escuchado a un hermano, por ejemplo, que ora de esta manera y está como de una manera continua. Padre, en el nombre de Jesús. No es Padre en el nombre de Jesús. Aunque es válido hacerlo de esa manera, tampoco es necesario que en cada frase que usted dice, en el nombre de Jesús. No, es como la presentación o la base. Pero este hermano ora de esta manera. No ora en el nombre de Jesús. Ora por favor. Por favor, Señor. Escúchanos. Por favor, Jesús, te lo pedimos. Por favor, Padre. Y mientras ora, estaba a decir, por favor. Por favor. Y eso como que está fuera de lugar, porque aunque Dios muestra su favor y su gracia, y el pedir por favor algo es como una especie de súplica, lo correcto es lo que Jesús enseñó. Y si alguna cosa piden al Padre en mi nombre, yo lo haré.
Usted no encuentra en la Biblia a orar por favor. Y ese por favor se ocupa más bien en las relaciones humanas. Pero delante del Padre es, Señor, confiados en el sacrificio de Cristo. Es en el nombre de Jesús que te venimos a pedir que obres de esta manera, que obres de esta otra manera, que te manifiestes en esta persona, que hagas esto o lo otro. Y de esa manera vamos ajustando y haciendo las cosas con mayor entendimiento. Amén. Donde mi palabra sea su alimento.